En esta ocasión repasaremos algunos de los dinosaurios que pueden llegar a aparecer en la tercera temporada de Call of Duty. Iniciaremos con el dinosaurio que sí o sí va a aparecer en esta tercera temporada, y me refiero a la Raptor Squad. Si recordamos, la tercera temporada va a ser la última, por lo tanto se tiene que llegar a dar la respuesta a qué ocurrió con The Handler y en qué momento los Atrociraptors pueden llegar a tener el entrenamiento que llegamos a ver en Jurassic World Dominion. Por lo que si bien no hay ningún dinosaurio todavía confirmado para esta tercera temporada, es más que obvio que van a aparecer los Atrociraptors, y otro también que posiblemente va a poder llegar a aparecer es el Parasaurolophus. Desde el inicio de Call of Duty ha aparecido el Parasaurolophus luminiscente y el Parasaurolophus normal, por lo tanto es bastante obvio llegar a pensar que puede llegar a aparecer, pero puede ser que en esta nueva temporada lleguemos a ver a la otra variante transgénica, y me estoy refiriendo a la variante de Biosyn, que es el Parasaurolophus que llegamos a ver en Jurassic World Dominion, porque si recuerdas, en esta tercera temporada se va a tocar más el tema de Biosyn. Esto aumenta la probabilidad de que podamos llegar a ver el santuario de Biosyn, y si recuerdas, en dicho santuario se encontraba esta variante transgénica, que siguiendo con el tema del santuario de Biosyn, es muy posible que lleguemos a ver otras especies de dicho santuario, y aquí voy a meter al Giganotosaurio y al Pyroraptor. Y ojo, solamente estoy mencionando a estos dos dinosaurios por el hecho de sus tarjetas, pero tú sabes que yo no soy muy fanático de este tipo de teorías. Y si tomamos en cuenta el tema de Biosyn, es muy probable que puedan llegar a aparecer, pero nuevamente, yo no soy muy fanático de este tipo de teorías que simplemente se sustentan con la mercancía que va saliendo. Que siguiendo con el tema de Biosyn, hay algo que todavía no ha sido respondido y que probablemente en la tercera temporada vamos a tener esa respuesta, y es el tema de la investigación hacia Manta Core. Como yo ya te había explicado en mi teoría, Biosyn está detrás de la investigación hacia Manta Core, por lo tanto todos los dinosaurios que se encontraban en esa isla fueron recolectados y dados a Biosyn. Esto quiere decir que la mayoría de los dinosaurios que se encontraban en esa isla tienen gran posibilidad de poder aparecer en la tercera temporada, y vamos a iniciar fuertes. Iniciaremos con el espinosaurio. La última vez que llegamos a ver a este dinosaurio se encontraba en la isla de Manta Core, y después vino la investigación hacia dicha empresa, por lo tanto es bastante lógico llegar a pensar que podríamos llegar a ver a este dinosaurio. Pero es que aquí surge una primera duda: si llegáramos a ver al espinosaurio en la tercera temporada de Call of Duty, ¿dónde lo veríamos? ¿En el santuario de Biosyn o en alguna instalación del mercado negro? Pues ambas opciones son bastante factibles, porque si recuerdas, los acontecimientos de Call of Duty ocurren antes de Dominion, y si recuerdas, para Dominion solamente había dos depredadores alfa en el santuario. Por lo tanto, llegar a ver al espinosaurio en el santuario de Biosyn no rompe con lo establecido que llegamos a ver en Jurassic World Dominion. Incluso podríamos llegar a ver alguna escena en donde Biosyn está vendiendo a este dinosaurio a alguien del mercado negro. Otra especie que sí o sí tiene que llegar a aparecer son los Spinoceratops, porque se tiene que llegar a resolver el misterio de qué ocurrió con ellos. Y teniendo en cuenta de que son híbridos, dudo mucho que Biosyn los haya vendido. Incluso podríamos llegar a pensar que los conservaron en su santuario, y podríamos llegar a verlos ya en su etapa adulta en la zona de hielo que tenía Biosyn en su santuario. Y otros dinosaurios que podrían llegar a aparecer sería Toro, Pierce y Comelona Chica. Y menciono estos tres porque estos fueron los dinosaurios que tomaron más protagonismo en la cuarta y quinta temporada de Campamento Cretácico, y en el caso de Toro, desde la primera temporada fue de los dinosaurios protagonistas, por lo que la aparición de estas tres especies podría llegar a ser el final de su historia, que si recordamos, su historia inició con Campamento Cretácico. Y no menciono a Comelona Grande porque esta ya apareció en la primera temporada de Call of Duty, y todavía falta que aparezca su hija Comelona Chica. Por lo tanto, yo me voy más a la probabilidad de que aparezca Comelona Chica. Aunque claro, no estaría nada mal llegar a ver el reencuentro de mamá e hija en alguna escena que sería bastante emotiva. Continuando con las especies de esta isla, podríamos encontrar a los Dilophosaurios, y menciono al Dilophosaurio porque tiene altas probabilidades de aparecer no solamente por el tema de la isla, sino también por el mismo santuario. Porque si recuerdas, en el santuario de Biosyn ya se encontraban algunos ejemplares de Dilophosaurio, por lo tanto no es tan necesario que lleguen a aparecer los de Manta Core, y esto aumenta la probabilidad de que pueda llegar a aparecer.
Y la última especie que voy a hablar de la isla de Mantacore es el notosaurio, aunque el caso del notosaurio es más complicado de los que ya te había mencionado anteriormente. Si bien el notosaurio es una nueva criatura que se incorporó a la franquicia y que tuvo cierto protagonismo en la cuarta y quinta temporada, pues si lo comparamos con los ejemplos anteriores se queda atrás, porque el notosaurio no es un Spinoceratops, no es una Comelona chica, no es un toro, no es un Pierce y tampoco es que haya más ejemplares en Biosyn para aumentar la probabilidad de que aparezca esta especie, aunque en mi opinión a mí sí me gustaría mucho que pudiera llegar a aparecer en esta tercera temporada, simplemente para darle un cierre y saber qué fue de él. Volviendo con el tema de Biosyn, hay que recordar un diálogo que se nos menciona en Jurassic World Dominion, en donde se nos dice que la primera generación de dinosaurios de Biosyn eran de Sorna, y si tenemos en cuenta que llegaremos a ver el santuario de Biosyn y también la conexión de Biosyn con el mercado negro, es muy posible que lleguemos a ver algunos ejemplares de dinosaurios de Sorna. Teniendo en cuenta esto abre un abanico de posibilidades de los dinosaurios que podríamos llegar a ver. Entre ellos podríamos llegar a ver los Velociraptors de Jurassic Park 2 y Jurassic Park 3. Sabemos que para los acontecimientos de Jurassic World Dominion ambos tipos de Velociraptors todavía existen, por lo tanto hay una gran posibilidad de que puedan llegar a aparecer en la tercera temporada. Incluso puede ser que no lleguen a aparecer como tal, pero simplemente se les haga algún tipo de mención o referencia. Podríamos llegar a pensar que en alguna escena del mercado negro se haga referencia de que en cierto cargamento de dinosaurios se encuentran Velociraptors de Isla Sorna y no necesariamente tienen que llegar a aparecer. Incluso, ¿por qué no? Podríamos llegar a ver una escena en donde Biosyn está vendiendo un cargamento de dinosaurios al mercado negro y se haga referencia de que llevan Velociraptors de Isla Sorna, pero si hay una mínima posibilidad de que dinosaurios de Isla Sorna puedan llegar a aparecer en esta tercera temporada, sí o sí tiene que aparecer la pareja de Tiranosaurio Rex. Como sabemos, Buck y Doe aparecen al final de Jurassic World Dominion después de un salto temporal, por lo tanto podríamos llegar a ver el inicio de esta escena que se nos presenta en Jurassic World Dominion. Podríamos llegar a ver cómo Biosyn en su santuario tiene a la pareja de Tiranosaurio Rex antes de que llegue Rexy, o incluso podríamos llegar a ver cómo Biosyn vende a la pareja de Tiranosaurio Rex. Porque si recuerdas ya se habían dado avistamientos de la pareja de Tiranosaurio Rex, por lo que por lo menos sabemos que en algún momento Biosyn los tuvo bajo su poder y podríamos llegar a ver ese momento en donde Biosyn los vendió. Algo que ha caracterizado a Campamento Cretácico y a Call of Theory es que les da una segunda oportunidad a cierto grupo de dinosaurios que no llegaron a salir mucho en el proyecto en donde hicieron su primera aparición, por lo que a mí me encantaría llegar a ver al Coritosaurio o al Anquilosaurio de Jurassic Park 3 para darles algún tipo de redención, algo como lo que llegamos a ver con el Ceratosaurio en Campamento Cretácico. Y de las especies que nos ha mostrado Call of Theory, me gustaría mucho que apareciera el Pachyrhinosaurio y el Majungasaurio, simplemente para darles un rol de protagonismo. Si bien ambas especies tuvieron cierto protagonismo en anteriores temporadas, siento que es el momento en donde estas pueden brillar aún más y todavía no hemos visto su máximo potencial. Y por qué no, también aquí podríamos incluir al Black Espinas, ya que solamente apareció en la primera temporada y algo me dice que no van a desperdiciar este diseño en una sola temporada, así que puede ser que aparezca en esta tercera temporada. Si te das cuenta, hay algunas especies que no mencioné, pero no es por el hecho de que no me gustaría que llegaran a aparecer, sino es que simplemente no hay suficientes pruebas para decir que puedan llegar a aparecer, como por ejemplo en el caso de Isla Sorna, el Mamenquisaurio, Pachycephalosaurio o el Pteranodon. Son especies que me gustaría, pero pues seamos honestos, no hay muchas pruebas para asumir que puedan llegar a aparecer. Respecto al santuario de Biosyn, no incluía al Tericinosaurio, Dracnoctus y al Quetzalcoatlus porque no tienen una tarjeta, y que de hecho ni al Gigantosaurio ni al Pyroraptor lo iba a incluir, pero solamente por el tema de las tarjetas los incluí, pero también no es algo que me tome tan en serio. Y no mencioné al Iguanodon o al Uranosaurio no por el hecho de que
porque no tengan posibilidades de aparecer, sino porque no hay ningún tipo de prueba, además de que yo tengo ahí un cierto tema con esas dos especies y mi Edmontosaurio. Y no mencioné a la cría de Bumpy porque es algo bastante obvio, y yo sé que con esto me estaría contradiciendo con el tema de los Atrociraptors, pero es que incluí el tema de los Atrociraptors porque es más interesante por el tema del entrenamiento y qué va a ocurrir con The Handler. Al igual que tampoco mencioné al Suchomimus, Sticky Moloch, a los Dimorphodones, Pteranodones, etcétera, 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 porque mi objetivo con este video no es hacer simplemente un listado y ya, sino que quiero tomar en cuenta ciertos puntos que se nos han ido mencionando en varios proyectos anteriores y teorizar un poco en base a eso, que de hecho justo ahora se me viene a la mente otra especie que podría llegar a aparecer, y me refiero a Dinamita, pero esto nuevamente vuelve a caer en el punto de Comelona Chica, Toro y Pierce. Sin embargo, la posibilidad de que varios de estos dinosaurios puedan llegar a aparecer en Call of Duty recae en la posibilidad de que Call of Duty sepa aprovechar su potencial, de lo contrario podría volverse una gran decepción. Si quieres entender más a profundidad lo que te estoy diciendo, ve a ver el video que está apareciendo justo ahora.